Bienvenidos a Tradición Viva Televisión. La Agenda 2030 impulsada por la ONU contiene 17 objetivos, supuestamente todos ellos para lograr un desarrollo sostenible. La migración no está en ninguno de estos objetivos, sin embargo, inspira muchos de ellos. La Agenda 2030 está utilizándose por parte de la ONU y por muchos estados para gestionar los movimientos migratorios. Supuestamente consideran que incluir las migraciones es el camino idóneo para lograr un desarrollo de todas las naciones. Sin embargo, la verdad parece otra. Los movimientos migratorios están profundamente relacionados con la pobreza y los movimientos migratorios están vinculados con tramas ilegales, bien de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, de explotación sexual, de mujeres y niños principalmente. Bueno, en Tradición Viva Televisión hemos mantenido una larga entrevista con Jorge Garris, un experto en geopolítica, doctor en historia, licenciado en ciencias políticas y sociológicas, profesor, conferenciante, investigador y autor. Sus principales temas son la geopolítica, los conflictos internacionales y civiles y, desde luego, las migraciones. Bueno, de esa larga entrevista hemos sacado para nuestros videntes los mejores fragmentos y, sin duda, les invitamos a seguir una serie de programas que iniciaremos sobre los movimientos migratorios, el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. El libro mío lo que intenta es abarcar de una manera general e interrelacionada lo que es el fenómeno migratorio a nivel internacional. Hablo un poquito de historia y, lógicamente, me sitúo en el mundo actual. Y a partir, sobre todo, del 2015, que es cuando se produce una catalización de las migraciones, que ahí explico por qué, luego si quieres lo hablaremos. Y todo esto viene influenciado por unos grandes cambios que ha habido a nivel mundial, a nivel jurídico y a nivel social. A nivel jurídico hablo de lo que es el Plan Mundial de la ONU sobre la migración segura y ordenada, que fue aprobado en el 2018, suscrito por 100 y pico países, entre ellos España. No hubo debate sobre ello, es decir, que la mayor parte de la gente no se enteró de en qué consistía. Y yo invito a que todo el mundo lo pueda leer tranquilamente por internet, tanto en español como en inglés, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, viene reflejado en ese plan de la ONU de que la migración, porque hay una cosa fundamental, este plan ya no habla de inmigración y de emigración, sino ahora que hay un concepto genérico de migración, muy similar a lo que hacen las aves, no los seres humanos, pero lo habla como un derecho del ser humano. Bien, la migración obviamente existe desde que el mundo es mundo, como se suele decir, y por supuesto que es un derecho humano que asiste a cualquiera, a todo el mundo. El tema es cómo se hace, para qué se hace, quién lo promueve y en qué condiciones lo hace. Esto lo que se pretende es crear un mundo nuevo y un hombre nuevo y una sociedad nueva. Entonces, de una manera, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa, se están estableciendo una serie de conceptos que los que cambian la forma en que entendemos la realidad. Y uno de ellos es, como bien acabas de decir, el fenómeno migratorio y la inmigración como tal. Es decir, se intenta de alguna manera evitar ya de una vez por todas, según el plan de la ONU, hablar de emigrante y de inmigrante, sino simplemente de migrante como un derecho que asiste a cualquier persona del mundo, lógicamente, y no solamente eso, sino como pone el plan, esto conlleva a que el país anfitrión, es decir, aquel que recibe a ese migrante, ya no inmigrante, tiene una serie de obligaciones. Entre ellas, pues dar una serie de cobertura vital, darle una educación, darle un espacio de vida, darle, entre comillas, un medio de manutención, una paga. Es decir, todo esto que estamos viendo hoy en día que se realiza por parte de ciertos gobiernos y que mucha gente, lógicamente, pues echa las manos a la cabeza, pues es simplemente algo que está determinado en un plan mundial de la ONU y en el que ciertos países han suscrito, entre España. Y ojo, como pone el plan, no es vinculante, sino que deja a cada país que dentro de esos parámetros generales aborde el tema con su legislación específica, pero bueno, aquel que lo suscribe se compromete lógicamente a llevar a efecto dicho plan. Y repito, efectivamente, lo que se pretende es que en el mundo haya unas grandes corrientes migratorias, que luego si quiero matizamos,
con un determinado sentido. Evidentemente, esos países, pues por motivos obvios que ahora pasamos a explicar, igual que muchos otros, no han suscrito este plan, ¿no? Porque, en primer lugar, los Estados Unidos de América, pues al igual que la Unión Europea, son los dos puntos, los dos focos de inmigración, de movimiento migratorio, ¿no? Por la frontera de México a Estados Unidos, lógicamente, es un objetivo, y otro objetivo es la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, Europa Occidental, la Unión Europea, ¿no? Y lógicamente pues hay países como Estados Unidos que están con un problema grandísimo de inmigración ilegal, porque el problema de todo esto es que ya no se puede hablar, según el plan de la ONU, de inmigración legal o ilegal. Hay que decir de que este plan está concebido para intentar de alguna manera acabar con la inmigración ilegal o con la migración ilegal. Pero sin embargo, esto va a ser muy difícil y estos países como Estados Unidos, con semejante problema que tiene en la frontera entre México y Estados Unidos, que luego si quieres lo apuntaremos un poco más, pues obviamente no pueden suscribir un plan en el que se le dice que las puertas tienen que estar abiertas para todo el mundo. Cosa que ahora, con el cambio de gobierno que ha habido en Estados Unidos, pues es muy posible que así sea o que se relajen un poquito las normas o las condiciones para que la gente pueda acceder a Estados Unidos, con lo cual puede ser un caos tremendo, porque repito, el problema con todo esto no es la migración humana, el problema es lo que conlleva la migración humana ilegal, las mafias que los controlan, y luego hay un concepto fundamental, que es en el libro aparece mucho y por supuesto con mucha mayor extensión y mejor detallado, que todas las rutas migratorias, las mismas rutas migratorias de la migración irregular por parte del ser humano, también se emplean para el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas con fines de explotación laboral y con fin de explotación sexual y para mercancías ilícitas. Es decir, que ahí viene el problema. El tema de China, bueno, pues China es un exportador de seres humanos, de chinos. Se calcula, dentro de lo que se puede calcular, de que aproximadamente 40 millones, habrá muchos más, es la diáspora china, con lo cual se producen movimientos migratorios tremendos. China hace esto por dos motivos. Primero, para quitarse de medio un excedente de población, de sus 1.000 y pico millones, como sabemos, y por otra parte, para expandir su área de influencia, que ya es grande, también lo podemos detallar este proyecto que hay de globalización por parte de China, por todo el mundo. Sabemos los negocios, cómo funcionan, pero es claro, con los chinos, con los negocios chinos y con la aportación china, van las mafias chinas, van las triadas, van los casos de quilates, perdón, 24 quilates, es decir, va un montón de complejo que lo que hace es expandir la influencia china por todo el mundo. Israel, pues hombre, Israel es un país que se ha formado, al contrario, por la diáspora askenazi, de acuerdo, de todos los judíos repartidos por el mundo, sobre todo askenazis, hasta el territorio palestino. Con lo cual, ellos, su objetivo es diferente, su objetivo es consolidar, como todos sabemos, por la de Israel, el país de Israel, con la nación de todos los antiguos diáspora de israelita o judía por todo el mundo, lógicamente, y al final lo que intentan hacer es una coraza, es decir, una defensa contra sobre todo la migración de tipo árabe o palestina, que por supuesto para ellos puede ser una grandísima amenaza. Dices, y gracias por ello, que además es el fundamento del libro, es recomponer todo el puzzle, es decir, este rompecabezas, recomponerlo para que se entienda de alguna manera. Porque evidentemente, con visiones parciales, desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho humanitario, por motivaciones religiosas, las migraciones siempre han sido lo mismo. Tienen diversas causas económicas, pero no solamente económicas, sino que vienen por la climatología, no el cambio. De todo esto es que hay que verlo en un conjunto, porque evidentemente las migraciones han producido a lo largo de la historia por cambio de los pocos y de los focos económicos en el mundo, la polarización y las subpolarizaciones que provocaban cambios humanos, lógicamente, en función de dónde deslocalizabas la producción en las empresas. Bien, eso es la migración económica, pero es que además de todo esto está también, lógicamente, la migración que un Estado puede emplear, o un conjunto de estados, o una intención más a nivel internacional, la puede emplear como arma geopolítica. Y como arma geopolítica simplemente, y todo el mundo lo puede entender, es provocar unos grandes movimientos migratorios irregulares sobre el país vecino o sobre una zona concreta del planeta, pues lógicamente, pues con esa manera los vas a desestabilizar.
porque obviamente las autoridades del país o de los países en cuestión no tienen capacidad normalmente de absorber semejante corriente migratoria, lógicamente. Y ello provoca crisis en todo el país, provocan crisis humanitarias, provocan crisis económicas, provocan crisis de tipo jurídico y luego también provocan crisis de identidad. Porque lógicamente si uno lo que hace es trasvasar un número de población de cultura diferente a una zona de A a B, por ejemplo, esa zona B, que es la zona de al final, donde va a ir ese grupo migratorio o esos grupos migratorios, van a incidir de forma directa, conforme pase el tiempo, en la población autóctona y en el modus operandi o modus de vida de esa población autóctona. Y para ello, pues ya que lo has preguntado, recuerdo que todo esto podemos hablar, pero nunca podemos entender nada si no cogemos una carta de la evolución demográfica, porque la carta de la evolución demográfica a nivel mundial es algo que es inapelable, porque es ciencia pura. Y a eso me remito. Es decir, de aquí al 2050, casi la mitad de la población mundial va a ser de origen subsahariano. Y de aquí a final del siglo habrá un aumento de esa población de origen subsahariano, habrá un aumento de la población india, habrá un aumento, pero no tanto como la población india, de la población china, y lo que es más importante, habrá una disminución drástica de lo que es la población autóctona de origen europeo o europea, situándose al final del siglo aproximadamente entre el 6 y el 7%. Es decir, casi marginal. Siempre se habla de que, bueno, ese derecho a la migración, de que siempre ha habido migraciones, que siempre ha habido intercambios y culturales y étnicos, ¿no? Evidentemente, eso es la historia de la humanidad, pero en unas partes más que en otras. Eso es la historia de la humanidad a nivel general. Y evidentemente, cuando un país tiene una población autóctona, que también es a su vez mezcla todos los movimientos migratorios y absorbe nuevas poblaciones halógenas o foráneas, pues evidentemente al final la solución es un multiculturalismo o un interculturalismo, ¿no? Los españoles, lógicamente, cuando tenemos los territorios de ultramar, pues sabíamos mucho de eso, ¿no? Más que el mundo anglosajón. Pero evidentemente, todo esto cambia, esta visión natural de la migración, cambia cuando se observa de que, a ver si me sé explicar bien, por una parte existen territorios, zonas geográficas del mundo donde ha habido una cierta catalización de los movimientos migratorios, porque evidentemente van en un sentido y no van en otro, y me explico, van de lo que es Sudamérica, Centroamérica, lógicamente México, el tapón, hacia Estados Unidos, y van de África del Sur, pasando por el Sahel, África del Norte, hacia Europa. Y ya lo podemos hablar un poquito más con detalle después si quieres, pero también viene la migración por parte del Asia Central y van hacia Europa, es decir, Estados Unidos y Europa. No se va hacia China, no se va hacia África, es decir, y luego también hay interconexión entre África y América del Sur y África. Y si uno ve eso, que es la realidad, esa es la realidad, y luego ve ya las composiciones que se hacen a nivel internacional, a nivel mundial, por el organismo mundial, que es la ONU, con ese plan de la ONU, y aparte de eso, se ve que se está facilitando la migración mundial y que encima se da una cobertura, una estructura, que esa estructura ¿cuál es? Pues bueno, en cuanto al pensamiento y el comportamiento humano, que estamos intentando quitarle un poquito el peso de las religiones y de las tradiciones y de las identidades de los pueblos y sustituirlo por una visión diferente, que esto no es ninguna conspiración, esto lo marca la Carta de la Tierra con la ecología y la ética planetaria, que dicen en la nueva ética del hombre nuevo. Y entre otras cosas dice que cada religión debe quitarse la parte más intrínseca de ella misma y coger la parte más externa y que pueda ser más compatible con otras religiones. Y luego se habla también de la Gaia, del panteísmo, de ese culto de la tierra, de la persona fundamental, ya no como algo fundamental y para el creyente como lógicamente el objeto de la creación, sino que es un animal más y así es posible que no moleste del planeta Tierra. Y como bien apuntabas, pues evidentemente, aparte de esto, que es el terreno económico, el terreno personal y social, está el terreno económico, que el terreno económico nos da el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, con lo cual sí que se ve que hay una intencionalidad de cambiar ese mundo. Y vamos a ver, la Frontex se creó allá por el año 2005 y su objetivo era, como su nombre implica, crear una frontera en el sur de Europa,
una frontera exterior con sede en Varsovia, coordinando las diferentes policías de fronteras de los países implicados. ¿Esto por qué? Porque, lógicamente, desde hacía mucho tiempo se veía un gran flujo de migración irregular sobre Europa, con lo cual, aprovechándose encima del espacio Schengen y de su libertad. Y se creó la Frontex. La Frontex, el objetivo fundamental es, y el que sigue trabajando, es controlar e impedir la migración irregular con sus diferentes rutas que hay ya localizadas en el Mediterráneo y, por supuesto, en la de los Balcanes, incluso la del Este, de controlar el movimiento migratorio. Otra cosa es lo que se quiere hacer con la migración, es decir, ¿qué se quiere hacer con ese movimiento migratorio? Y esto ya es un plan mundialista, que es diferente. Es decir, la Frontex se concibió para salvaguardar Europa, la Unión Europea, de esa migración irregular que le causaría, como le causó, pues fisuras de algún tipo de fisuras drásticas, la aparición de movimientos xenófobos, la propia desaparición de la Unión Europea, la propia desaparición de la libertad del espacio Schengen, es lo que provocaría, aparte de crisis humanitarias y económicas, pero otra cosa es la planificación mundialista. Y la planificación mundialista lo que intenta es construir, y además se dice de una forma pública y para que todo el mundo lo entienda, es cuestión de informarse un poquito, un mundo nuevo. Y para construir ese mundo nuevo hace falta primero destruir para luego construir. ¿Y cómo destruyo? Pues destruyo, lógicamente, provocando grandes movimientos migratorios y estableciendo, como tú bien has dicho, una serie de códigos y objetivos, como es la Agenda 2030, la Carta de la Tierra, la Ética Planetaria y el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, que nos dice cómo se va a producir y cómo se va a vivir en el futuro. Y evidentemente, la Frontex hoy en día se puede aprovechar para una cosa o para otra, porque son policías de los estados. Es decir, es en función de las órdenes que reciban. Si reciben órdenes de simplemente controlar para que entre determinada gente o coadyuvar a que la gente viene en pateras o vienen en barcos que trafican con personas, al final, para que acaben las cosas de un país, eso es diferente. Pero la Frontex se concibió para proteger Europa de los movimientos migratorios irregulares. Pero repito, lo que hoy en día estamos viendo son movimientos migratorios hacia una parte, es decir, hacia la Europa occidental, la Unión Europea. Y también vemos un gran movimiento migratorio hacia lo que es Estados Unidos. Hay más movimientos migratorios por el mundo, por supuesto. Está en el Cuerno de África, que van por Yemen hacia el Consejo del Golfo. Hay movimientos migratorios dentro de África, casi 70%. Movimientos migratorios en el sudeste asiático. Pero repito, lo fundamental es el mundo que se quiere crear. Y el problema está en que, lógicamente, hay culturas, hay civilizaciones, como por ejemplo la musulmana, que es la que tenemos al sur de Europa, que es la que aporta, junto con la África subsahariana, que evidentemente tiene una cultura muy marcada y es totalmente, en muchos aspectos, no sé si compatible o incompatible, ahí están las opiniones, con el mundo occidental. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. El tema, cuando un país suscribe un pacto como el Pacto Mundial, cuando lo suscribe, obviamente, ese pacto al final está por encima de la legislación nacional. Y ese país que lo suscribe, lo que va a hacer, lógicamente, es modificar paulatinamente la legislación interna para acoplarse a dicho pacto, si no lo hubiera suscrito. Y lo que tú preguntabas, pues efectivamente, que cuando tú concibes Europa de una manera y con el paso del tiempo va cambiando esa concepción y hay ese aporte migratorio, pues produce fracturas. Y esas fracturas, por ejemplo, entre ellas está el hecho de que se repartan los migrantes, se repartan por Europa y eso por forma de cuotas o forma de cupos y demás. ¿Qué ocurre? Que hay países, obviamente, hay países, por ejemplo, el Partido de Visegrado, el papel de Polonia, Hungría, Eslovaquia y demás, que no están nada de acuerdo. No están de acuerdo de que, realmente, esas legislaciones supranacionales influyan sobre la legislación nacional, ¿no? Y ese produce un conflicto y son países que, por supuesto, no han suscrito el Pacto Mundial de la ONU, con lo cual va a haber una gran fuerza entre ese Pacto Mundial, esos grandes acuerdos internacionales y sus propias legislaciones internas. Pero países como el nuestro, que lo ha suscrito, pues obviamente poco a poco va a condicionar su legislación interna a todo ello. Exactamente, ese es el fundamento de todo. El fundamento no es que haya movimientos migratorios, que ya nos he explicado y todo el mundo lo puede leer en el libro, de que obedecen a muchas diversas causas, ¿no? El problema es el negocio que hay con las migraciones, porque tiene que saber el oyente y el que lo está viendo, de que si actualmente hay cerca de 250, 300 millones en el mundo de migrantes, en 2050 va a haber casi más de 400 millones de migrantes en todo el mundo.
Ya hablo de migrantes internacionales, no solamente migrantes internos, que los hay también, ¿no? Y de refugiados y demás. Con lo cual, siempre que hay movimientos migratorios, repito, hay tráfico de personas con un interés laboral, con un interés de explotación sexual, hay tráfico de armas, tráfico de mercancías, y todo esto, repito, es un gran negocio mundial que interesa a muchas personas. Y de hecho, fíjate si interesa que no solamente promueve cambios políticos, sino que promueve cambios sociales y cambios legislativos para favorecerlo. Y aparte de todo este dinero que se mueve, lógicamente, pues necesita una gran infraestructura, ¿no? Como todos sabemos. Es decir, no se puede mover semejantes tráficos humanos y de mercancías si no hay una gran infraestructura que le dé cobertura. Y aparte de esto, ¿dónde va ese dinero? Pues ese dinero va, lógicamente, a esta red que hay mundial de paraísos fiscales que están ahí y estarán siempre, pues para blanquear ese dinero, lógicamente. Con lo cual, evidentemente, el problema no es el movimiento migratorio, el problema no es el hombre o la mujer embarazada que nos ponen por televisión que llega con la patera. Eso no es el problema, es un problema humanitario. El problema es el que viene detrás, es las mafias que trafican con ellos, las mafias que les cobran, las mafias que intentan de alguna manera incidir o corromper a funcionarios de aduanas para que les dejen entrar para su negocio. Es el problema, es la corrupción que puede llevar a crear en el estado de acogida y también, lógicamente, en la corrupción a nivel jurídico y social que pueden crear entre estados. Ese es el problema. Es casi infantil porque es informarse un poquito. Vamos a ver, la frontera entre México y Estados Unidos es la peor frontera del mundo, en la que ocurren casi todos los problemas. Y me explico, hay unas rutas que son rutas migratorias, sobre todo de inmigración irregular, es decir, ilegal, irregular, que atraviesan la frontera y que van de Sudamérica a Centroamérica, entre ellos en México, que es el tapón necesario para pasar a Estados Unidos, y en México, como todos saben, operan los cárteles. Es decir, México es un narcoestado a nivel general donde operan los cárteles. Cárteles que compiten entre ellos en la mercancía humana. Bueno, pues lógicamente los muleros son los que transportan a los seres humanos que pueden proceder de África o de la propia Sudamérica o Centroamérica, los transportan lógicamente para introducirlos en Estados Unidos. Las mismas rutas se emplean lógicamente para las armas que van en sentido contrario. Las armas sobre todo suelen ir de los estados del sur, Estados Unidos, hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. ¿Para qué? Pues para los cárteles colombianos, cárteles mexicanos y demás grupos que hay terroristas en Sudamérica, obviamente. Y luego también está el tráfico de drogas. El tráfico de drogas es al revés. Pasa de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y va por Centroamérica, lógicamente, hacia Estados Unidos. Y evidentemente, este muro famoso, este control fronterizo, pues era, entre comillas, necesario. Empezó a construir el presidente Clinton y fue ahora el presidente Trump el que da un nuevo impulso que seguramente ahora con el nuevo presidente Biden, pues seguramente se congelará, ¿no? Pero el problema no es un problema solamente humanitario, es el problema de los propios cárteles de mexicanos y colombianos que han operado lógicamente con mafias y con grupos mafiosos del sur de Sudamérica. Y además, esto lleva encima una violencia gratuita y la aparición de grupos paramilitares por parte de Estados Unidos y tejanos en la frontera entre Estados Unidos y México, que lógicamente hacen una zona bastante peligrosa. Es decir, hay que ser muy ignorante o querer serlo. No, están totalmente interrelacionados. Aproximadamente hay 20 millones de mujeres en el mundo que están sometidas, ¿no?, a una explotación, sobre todo sexual. También están los niños. Es que con las migraciones, y esto no lo he dicho antes, lo digo ahora, se calcula que para 2050, precisamente, la mitad de esos 350 millones de seres humanos en movimiento por el mundo serán mujeres y niños. Y siempre que ha habido movimientos migratorios de mujeres y de niños, que cada día son más, hay lógicamente mafias y tráfico de mujeres y de niños, con fin de explotación sexual, con fin de explotación laboral y también por lo que es el tráfico de órganos. Un tráfico de órganos es un negocio muy fructuoso para muchos países, no los voy a nombrar, aparecen en el libro, pero están ahí. Es decir, y hay zonas de Sudamérica, por ejemplo, Quito, bueno, a nadie se le ocurría, y La Paz. La Paz, por ejemplo, fue un centro neurálgico para el tráfico humano en relación con Europa. Es decir, que están totalmente interrelacionados. Y es lo que la gente tiene que saber y tiene que entender. Y eso lo saben y lo entienden muy bien pues las pobres mujeres, las pobres niñas o niños que sufren acoso, y no solamente eso, sufren violación y sufren sometimiento y explotación sexual. Lo saben muy bien, pero
al parecer hay ciertas instancias, a lo mejor internacionales, que no preguntan a esas personas, pero forman parte del negocio. Totalmente, porque como se explica, cuando se produce, vamos a ver, hemos hablado antes de la Frontex, ¿no? La Frontex 2005. En los años 90, anteriormente, en España estaba el SIBE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, cuyo objetivo era, pues, lógicamente, con las fuerzas costeras, Guardia Civil, con radares, en fin, con satélites, con otro tipo de medios de detección, impedir un tráfico ilegal de droga procedente de la costa marroquí y argelina y, por supuesto, de movimiento de inmigrantes irregulares. Con lo cual, consiguieron parar bastante lo que es el tráfico y ese tráfico se fue bajando hacia el sur, hacia el Senegal, que ya lógicamente les salía más a cuenta, y hacia Canarias, que luego, si quieres, comentamos el tema canario. Y luego funciona la Frontex. La Frontex, lógicamente, necesita de un gran presupuesto y una gran coordinación. Bueno, pues conforme la Frontex, que cualquiera puede coger la página web, y yo os la aconsejo, está muy bien hecha y puede ver mucha información ahí, conforme la Frontex fue, lógicamente, mejorando en su eficacia, sucedió algo fundamental, que fue la famosa primavera árabe, o las primaveras árabes. Ni fue primavera ni fue árabe. Si uno se fija en los meses en que se produjeron los levantamientos, son todos en invierno y en otoño. Y tampoco fue árabe porque a ciertos pueblos del norte o del Magreb no le puede llamar árabe, es debe ser un inculto total. Con lo cual, esa primavera árabe, que fue un nombre muy, muy de Hollywood, que se le dio para que el público occidental lo entendiera mejor, por lo que produjo eso, lógicamente, si hasta ese momento los flujos migratorios con esos gobiernos estaban medio controlados, pues se abrieron dos grandes puertas. Una fundamental, que es la de Libia, y otra fundamental también, que es la de Siria. Cuando fue el Sáhara, que empezó el primer levantamiento, no en Túnez, sino en el Sáhara, y fue recorriendo el Magreb, por supuesto Marruecos no se vio implicado, para variar, pero si Túnez, cuando llegó a Libia, ¿qué había en Libia? Pues estaba el coronel Gaddafi, que era muy amigo de Occidente, le servía mucho a Occidente, tenía un régimen bueno, discutible, pero con el PIB más alto del Magreb, y mucha gente en Libia, si no tenía ningún problema con el gobierno, pues vivía bastante bien, con muchas medidas sociales, que hay que estudiarlas. Pero ¿qué ocurrió? Que al acabar con Gaddafi, han dejado un país enorme en manos de las mafias. Y lógicamente es una puerta de salida perfecta para todo el movimiento migratorio africano hacia Europa. Y siguió el recorrido de esa primavera árabe hasta llegar a Siria, pero lógicamente Siria, como siempre digo lo mismo, la guerra siria es un hueso muy duro de roer porque ahí están los rusos. En Siria tienen la base de Tartus, que lógicamente dentro de su eje Tartus, Sebastopol, Kaliningrado, que no van a dejar perder bajo ningún concepto. Y con la guerra de Siria se produjo una gran afluencia, movimiento migratorio a través de Turquía y, como todos sabemos, hacia Europa. Pero no solamente de sirios, sino de afganos, de pakistaníes y de muchos pueblos uzbecos, demás, que venían de Asia Central. Y evidentemente la primavera árabe lo que hizo fue contrarrestar el efecto de la Frontex, obviamente, y crear dos grandes puertas como fueron Libia y Siria. Es que Turquía aprovechó muy bien la jugada de Siria, cuando se produjo la guerra de Siria. Por la parte de Turquía siempre hay que tener una gran influencia, más de la que le corresponde, lógicamente, en todo lo que es el Oriente Medio, ¿no? Y esa es su oportunidad de aumentar, luchar contra los kurdos y demás, limpiar un poquito la zona y tener un control del Oriente Medio, que recordemos que el Oriente Medio es la gran zona neurálgica del mundo de gas y de petróleo. Ahí está todo el problema. Y entonces, lógicamente, Turquía se encontró con esa gran afluencia migratoria. ¿Qué hizo con ellos? Pues por una parte, como ya está demostrado, una gran parte de ellos en campamento los empleaba para abastecer a ese ejército de liberación nacional, entre comillas, que luchaba contra el régimen de Assad en Siria. Y por otra parte, los empleó, lógicamente, como un arma geopolítica contra la Unión Europea. Porque evidentemente a Turquía ya le gustaría algún día, y a muchos, de que formara parte de la Unión Europea. Bueno, una mezcla un poquito, mezclar agua con aceite es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, es lo que les gustaría a muchos, incluso a ellos, o a parte de ellos. Y se dio cuenta de que era una gran oportunidad para jugar y para chantajear a la Unión Europea, como ya se demostró. Con lo cual, Turquía era el grifo que regulaba el flujo migratorio hacia Europa. Cuando conseguía lo que quería, pues cerraba el grifo. Cuando no lo conseguía, había el grifo y mandaba más migrantes hacia Grecia y hacia los Balcanes, con todo el problema que conllevó y que hizo y que sufrió Europa. Y de ahí, lógicamente, hacia Alemania y, en último extremo, Francia o incluso Suecia, ¿no? Y ahí vino la reacción del Cuarteto de Visegrado, de Eslovaquia, de Hungría, con Orbán,
Polonia para impedir ese paso, que bueno, lo que consiguieron fue canalizar dicho flujo migratorio hacia lo que era el centro de Europa, con esa llamada que hizo en aquel momento la señora Merkel. Pero evidentemente Turquía aprovechó las jugadas, porque ya desde la Marcha Verde que se produjo en su momento contra el Sáhara Occidental, el llamado Sáhara Español, lógicamente el enfrentamiento posterior entre Marruecos y ese frente polisario, tristemente y débilmente armado por Libia, Argelia y estos países lógicamente, que van en contra de Marruecos, y obviamente esta migración que está produciendo hacia las Islas Canarias, desde las costas del Sáhara, desde las costas también marroquíes, pues obviamente es como decimos, es bueno, ahí tiene una gran responsabilidad del gobierno marroquí, ¿no? Que bueno, él tiene su intención, puede jugar de una manera, puede jugar de otra. El tema es que al fin y al postre lo que está es llenando de inmigrantes marroquíes y de otras partes del archipiélago canario, y obviamente pues todos conocemos lo que pasa. Cuando tú aumentas la población que viene de una cierta parte o una cultura diferente, ya en Canarias había un alto porcentaje de población marroquí que trabajaba ahí, por lo cual ya no van, que yo eso he mojado, y lógicamente lo que han aportado es más población marroquí y del Sahara y de otras partes, sobre todo marroquí, que obviamente llegará un momento en que el Sahara pues habrá algún tipo de conflicto o reivindicación por parte de esos grupos humanos, ¿no?, que se están colocando en Canarias. Todo está internacional. Pero es que además, si me dejas, es que el problema del Sáhara Occidental, que al final ha sido Marruecos el que se ha hecho con él, porque lo toma como una provincia suya más, que está en conflicto con el Frente Polisario, lo que ha hecho simplemente es aumentar las aguas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque lo considera como suyo el Sáhara. Bueno, es suyo, pero no lo es del todo. Y entonces ha cogido y ha aumentado las aguas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque llegan a unas islas muy famosas que se llaman las Abuelas de Canarias, que son unas islas volcánicas al sur de Hierro, y hay una en particular que es el Monte Tropic, que es una isla volcánica también submarina, que está llena de telurio, está llena de piedras, de tierras raras, está llena de materiales que son muy, muy codiciados, muy caros, pues para construir, por ejemplo, coches eléctricos, paneles solares, es decir, tecnología de cuarta generación que la vamos a vivir en el futuro. Y España, bueno, ante la ONU ha pedido aumentar las aguas jurisdiccionales, pero de momento la batalla de facto la ha ganado Marruecos. No lo voy a afirmar porque no se puede afirmar, pero se puede entender que es muy parecido. Se puede entender que es muy parecido, pero no solo de Marruecos, sino lo que comentaba al principio, es que muchos países pueden emplear y emplean ese flujo migratorio como arma geopolítica. Es decir, hablamos también de China. Es decir, yo cojo, me quito excedente poblacional. También, lógicamente, la gente que emigra no son gente de la tercera edad, son gente de media edad o de edad joven, sobre todo de edad joven, y con lo cual ya te hace sospechar. Pero evidentemente lo que haces es excedente de población, te quitas un problema encima y se lo pones al otro. Y aparte de eso, tú estás exportando una cultura, estás exportando una población de una nacionalidad, ¿no?, con un sentimiento nacional. Con lo cual, el día de mañana, esa población, quieras o no quieras, van a reivindicar su propia identidad y van a exigir una serie de derechos. ¿Y por qué no? Llegará un día que a lo mejor pueden crear un partido político, una asociación y pueden pedir una autonomía, o pueden pedir una independencia, o que pueden pedir una anexión por parte de Marruecos tranquilamente. Es decir, esto es ley de vida. Y uno tiene que verlo con grande visión espacial y visión de tiempo a largo plazo, y todo puede suceder, por supuesto. Entonces, tiene unas pintas, tiene pinta, como se suele decir, pues muy parecido, sí, muy parecido. No es lo mismo, pero muy parecido. Porque la inmigración irregular y descontrolada ha provocado el surgimiento de grupos llamados identitarios, ¿no? Ya lo ha sido, con lo cual, si uno coge el mapa europeo, ve que en cada país de la Unión Europea, y no también la Europa de Europa, sino la Europa del Este, han aparecido grupos identitarios anti-Unión Europea, no anti-Europa, sino anti-Unión Europea, presentes por esto, por el tema de la migración descontrolada. Y evidentemente estos grupos xenófobos, pues bueno, o grupos identitarios, como se quiere llamar, pues bueno, beben de ciertas fuentes, ciertos trabajos, ciertos libros, más o menos prohibidos o más o menos en desuso, según qué momento, que dicen determinadas cosas, ¿no? Que pueden ser tratados de conspiranoicos. Pero claro, la gente lo lee, la gente ve lo que está pasando y asocia lo que está pasando a lo que pone ese libro o esos libros o decían ciertos personajes, con lo cual, evidentemente, de ahí viene la fuerza y ese resurgimiento de ciertos grupos
identitarios que yo recalco que no son todos iguales, porque el movimiento de Orbán no tiene que ver con otro movimiento que puede haber en otro país, o puede haber, por ejemplo, en Europa del Este, o incluso en Rusia, que hay movimientos de un marcado carácter extremista, extremista y muy racistas, ¿no? No tiene nada que ver. El tema del cuarto de Visegrado es simplemente unos países que eran, lógicamente, de la órbita socialista, era el famoso nacionalcomunismo, que le han quitado el comunismo, salía del nacional y tiene una gran identidad patria. Lógicamente, ellos ingresaron en la Unión Europea por la mano de Estados Unidos, porque les servía para su plan de expansión e influencia en frente de la Federación rusa, y ellos, lógicamente, confían en esa Unión Europea que les iba a favorecer en desarrollar sus países. Cuando han visto que esa Unión Europea, más que favorecer, los emplean como bases militares, pero más que favorecer, les pueden perjudicar lo que es la propia nación, pues lógicamente se rebelan. Es un problema diferente. Un nuevo orden que está planteando, que está presentando, que ya se está haciendo como evidente, e incluso que se quiere acelerar de aquí al 2030, pues bueno, como todos sabemos, se dibujan unas agendas con unos objetivos sostenibles, unos planes mundiales, unos foros económicos, bien, pero obviamente aquellas personas que están pensando en todo esto y que los programan y planifican, obviamente a cada zona geográfica de la Tierra le asignan un objetivo y un cometido. Y evidentemente, por ejemplo, a África no se le deja desarrollar. A África no se le deja industrializar en aras de la conservación del medio ambiente y todos lo que conocemos, ¿no? No me quiero extender más, pero no se le deja desarrollar cuando hay mucha gente africana que están pidiendo, por favor, desde hace ya años y décadas, que por favor que les dejen desarrollar a nivel económico e industrial para ser países del segundo mundo y cuando pudieran países del primer mundo y colaborar con los países del primer mundo. Lo están pidiendo de rodillas y llorando. Y por supuesto, pues, evidentemente, lo que se les ofrece es emigrar, ir al primer mundo y bueno, y ser una mano de obra barata que se mezcle con la mano de obra autóctona y a ver lo que pasa. En Sudamérica pasa lo mismo, o sea, pasa exactamente lo mismo, con lo cual, evidentemente, sí, porque al final lo que se plantea es un orden económico a nivel global en que cada uno tiene su posición, ¿no? Y obviamente siempre hay un orden económico, en cualquier sociedad, en cualquier comunidad de vecinos, hay una pequeña pirámide de poder, ¿no? Y esto obviamente hay que pensarlo que a nivel mundial hay una gran pirámide de poder y todos sabemos quién está arriba, quién está en el medio y quién está abajo, ¿no? Porque evidentemente está hablando de grandes corporaciones a nivel mundial, ¿no? Y lo que es la base, que es la población, pues es la que está sufriendo esos planes, que bueno, dirán, es que hay gente que se va a aprovechar y va a mejorar, porque ya veremos si hay gente que mejora, pero la mezcolanza, esa pérdida de identidad de la base poblacional mundial, pues va a ser importante. Y luego, repito, es que no todos estamos jugando en la misma división, porque China tiene su propio plan mundial y plan globalista. Por el caso, China ha comprado la mayor parte de los recursos naturales del mundo. Por eso China ha expandido su diáspora por todo el mundo. Por eso China ha creado ahora esa ruta de la seda, nueva ruta de la seda, para expandirse por todo el mundo. Por eso China tiene comprada medio Sudamérica y medio África. Es decir, hay que entender las cosas por dónde van, ¿no? Y lógicamente, bueno, cuando un país como China, luego lo ves que está invitada por el Foro Económico Mundial y que China se pone como modelo de gobierno por parte de ciertas entidades, tanto en el Foro Económico Mundial como en la ONU, pues hombre, ya sospechas de que el tema va por unos derroteros un poquito complicados, ¿no? Y ya, si me permites, no me voy a extender más en este asunto porque yo creo que a buen entendedor, pocas palabras.